Bueno, bastante duro, pero bueno, hay que mostrarlo para que se sepa lo que está sufriendo también Matías. Bueno, nos metemos de lleno en la radio, nos vamos a Radio 10, allí están nuestros compañeros, Mauro, Federico y todo el equipo. Chicos, buen día. 572 unidades usadas, un Unidades 7,4% respecto al año pasado. Hay que decir dos cosas. Está hablando Una, estamos Pablo cerca del Jiménez, récord histórico de venta de y muy autos atentamente usados. Mauro Federico, que en cualquier momento se sobresalta porque no se escucha. Está esperando que termine Pablito. A ver, vamos a escuchar a Pablo. La venta de autos 0 kilómetros porque están retaseando la entrega, pero eso por contrapartida hizo que mucha menos gente entregara el auto usado a la venta de las concesionarias. O sea que es una situación rara. Hay más ventas, pero hay menores unidades en stock de autos usados. Acá cuando habla Jiménez se lo escucha. Muy bien, discúlpenos. muy bien. Perdón. Estábamos en el doble, pero a Jiménez no lo interrumpimos. Muy bien, Hola, buen amigos. día. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad muy bien es una forma de decir, realmente muy impactados por lo ocurrido en París el viernes y por toda la reacción que a nivel mundial está teniendo esto. Recién tanto Gastón como Lola nos daban información sobre los operativos que se están llevando a cabo en estos momentos en Bruselas, donde presuntamente estarían los autores intelectuales de los atentados del viernes pasado en París. Mañana hay un partido, yo le decía a Gastón recién, España juega, con Bélgica. Con Bélgica, sí. Aparentemente se va a jugar, hay una máxima alerta, realmente. Bueno, es que Mauro, mira, a mí también me llamó la atención uno de los varios testimonios del fin de semana que todos escuchamos, ¿no? Y aquellos que hablaban de volver a la normalidad rápidamente, ¿no? Si bien evitar las concentraciones de gente, los encuentros masivos, que sería este caso del partido, pero sí volver a la vida habitual lo más rápidamente, justamente para que el efecto de este episodio tan terrible, no sea el buscado. Justamente. Está claro. A ver, cuando nosotros planteamos estas cuestiones ligadas al terrorismo internacional, uno generalmente está acostumbrado desde el 2001 para acá a hablar de estas circunstancias en donde aparecen estos atentados que luego generan reacciones por parte de los gobiernos que son sus pueblos víctimas de estos atentados, porque en general, fíjense ustedes, en todos los casos, las víctimas terminan siendo personas que no tienen que ver, no atentan contra un presidente. No atentan contra... Bueno, se intentó en el 2001 atentar contra el Pentágono, pero en general las víctimas terminan siendo las poblaciones civiles de los países. Comentábamos lo de la tapa de una publicación en Francia que hace referencia a las características que tienen las víctimas de lo que fue el recital el otro día en Bataclan. Son pibes jóvenes que no tienen absolutamente nada que ver ni con disputas raciales ni políticas, es decir, esa sensación de que a cualquiera le puede tocar, pero la reacción es lo que termina generando aún más temor. Claro, no pueden reaccionar de otra manera, te dicen, ¿y qué vamos a demostrar? ¿Debilidad? No podemos hacer otra cosa que reaccionar. Ahora, ¿resuelve esto el problema o no hace otra cosa que ingresar en una espiral de violencia que no tiene fin? Es que ahí lo que se ve es el ataque y contraataque en una guerra o en una decisión bélica que no es del viernes, no arranca el viernes sábado, esto viene ya de arrastre de antes también, y no solamente con el Estado Islámico, también por supuesto con muchos países europeos, es decir, nosotros lo vemos desde acá y mucha gente ha dicho, qué barbaridad, mirá lo que pasó en Francia, pero deberíamos todos meternos un poco en la historia también de esto, no por justificarla, sino para entenderla, porque parece que estuviéramos muy lejos, y sin embargo no, es muy cerca con esta situación que se está viviendo. Nosotros, bueno, en la radio infinidad de oportunidades, pero también cuando tuvimos oportunidad de viajar con C5N a esa zona conflictiva, al Medio Oriente, dimos cuenta de una situación que también es real y que termina siendo parte de un análisis que a veces se soslaya. En Medio Oriente no solo están una parte de los victimarios, también hay un montón de víctimas. Siria tiene 300.000 muertes producto de los ataques del mismo terrorismo, porque ISIS utiliza Siria también como blanco de ese terrorismo. Recordarán ustedes el caso de esta joven religiosa, esta monjita que estaba en Alepo, en Siria, una de las ciudades más importantes, contando cómo caían las bombas y cómo morían diariamente. Bueno, Mauro, mira, nosotros acá lo tenemos a Andrés, y Andrés se ha ocupado constantemente de contar, incluso la referencia inmediata que es Beirut, ¿no? Con 43 muertos. Claro, lo que pasa es que esta vez fue París y a la gente, al común de la gente le llamó tal vez más la atención, Andrés, no sé, y es diferente. Yo creo que ¿no? entre las desgracias también está el acercamiento que se puede tener hacia esa desgracia. ¿Cuántos nenes han muerto ahogados, africanos? Bueno, fue Ailán lo que generó este quiebre, ¿no? Claro. Y la empatía. Yo lo que me pregunto, y vamos a estar muchos días con este tema, es si la guerra de Irak
generó el monstruo de lo que hoy estamos viendo, que es el Estado Islámico, porque yo lo aclaro así, ¿no? En el 2003 se invade bajo una mentira. Durante 10 años lo que era Al-Qaeda, que era lo más peligroso en ese momento a nivel terrorista, se entrena luchando contra las tropas de Estados Unidos, y de ese monstruo nace este alien que es el Estado Islámico. Lo que yo me pregunto es, si de Irak nace el Estado Islámico, pensando de acá a 10 años, ¿qué es lo que va a generar el Estado Islámico? Y lo que yo me pregunto es si lo que puede llegar a ser ese nacimiento no es una cruzada abierta entre estos fanáticos que se dicen representar una religión que no los ampara, y el objetivo pueda llegar a ser una máxima autoridad religiosa. Lo venimos diciendo en Mañanas Argentinas, Mauro, hace mucho. Sí, sí, yo sé que el contexto es fuerte, pero no habría que descartar, ojalá me equivoque, que el Vaticano y el Papa sean una de las víctimas. Hay quienes dicen no, porque si no, el mundo entero se tiraría en contra del Estado Islámico. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Rusia, Europa, Estados Unidos, Irán, el Hezbollah, todos están peleando contra el Estado Islámico. Yo creo que cuanto peor, mejor para estos fanáticos. Y ese podría llegar a ser uno de los objetivos. A ver, vos estás diciendo seriamente esto, y creo que es algo que no escapa al análisis de muchos que se dedican, como en el caso tuyo, y muy bien que lo haces, al tema del análisis de las situaciones en los países, en internacional. Vos decís que el Papa Francisco puede ser objeto de un ataque del Estado Islámico. Yo, como también de un tecito interno, ¿no? Digo, yo no lo descarto para nada, y menos en este contexto. El Papa en más de una oportunidad ha dicho, yo estoy jugado, y el Papa, con otras medidas de seguridad y otras advertencias antes de lo de París, hoy nos enteramos que Cameron evitó 7 atentados en los últimos 6 meses en Gran Bretaña. Digo, el Papa ha decidido seguir cruzándose con la gente porque el mensaje del tengo miedo, ¿no? Siempre lo hablamos, ¿no? Sí. Vemos, mirá, no tiene un auto blindado, rechazan los autos blindados, es porque si yo, dice el Papa, asumo ese miedo, los otros ganaron. Claro. Bueno, la pregunta es, ¿cuál sería el efecto eventualmente si por seguir con esa política de acercamiento el Estado Islámico o alguien que se siente adherido al Estado Islámico decide atentar contra el Papa? El efecto sería, creo yo, mucho más devastador que el decir, bueno, a ver cómo modificamos la seguridad. Golpe de efecto, lo que se llama, además, buscar una trascendencia aún mayor todavía de la lograda, ¿no? Javi, claro, pensalo desde el punto de vista siguiente. París fue epicentro de otro atentado en el 7 de enero de este año, ¿no? Ese atentado estaba muy direccionado a plantear las objeciones que el Estado Islámico tiene respecto del tratamiento que determinados medios occidentales le dan a la figura de Mahoma. Ahora, este otro atentado tiene otras características. Pensemos que si el que atentó el otro día en el Estadio de Francia lograba ingresar con esa carga con la que venía munido al interior del estadio, las consecuencias hubieran sido mucho más tremendas de no lo que solamente fueron. en cantidad de muertos, Mauro, sino con la repercusión que hubiera tenido, porque ahí sí las cámaras están todas apostadas. Exactamente, imagínense eso, ¿no? La centralidad del mundo a nivel informativo puesto ahí. No descartes que aparezca algún videíto del Estado Islámico, ¿eh? Sí, también. Sí, no me has acordado un testimonio del fin de semana que escuché, a mí me impactó mucho, ¿no? Sí. Un argentino allí en Francia, en los suburbios, decía, yo vivo en un barrio donde se vende droga, ¿no? Un barrio, donde hay mucha pobreza, y en realidad donde todo el mundo sabe que a fin de mes, si quiere hacer una diferencia con su sueldo, cruza la frontera y se trae un fusil. Sí. Esto lo sabemos todos, y el presidente Hollande, con una mirada muy crítica hacia él, no ha podido controlar esto, ¿no? Más allá de que el tema es mucho más complejo que esto, por supuesto. No, claramente. Pero es un testimonio concreto. Bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, chicos, les mandamos un beso enorme. Chau, chicos. Gracias Chau, a nuestros compañeros de